ser escriturales al 100%, hay mucha información. En esta tarde platicaba con una hermana y me empezó a sacar cosas que le digo, bueno, yo no te he enseñado esto. Cosas que van metiendo y que no tienen un respaldo escritural y los traen a condenación. Y la condenación yo les he enseñado. Una cosa es ser redarguido y otra cosa es ser, y lo he dicho muchas veces y lo voy a seguir diciendo porque me llegan muy condenados. La condenación, el pastor la puede utilizar, mis hermanos, como algo para tenerlos ahí aplastados y atemorizados para que sigan a Dios. Dios no se sigue, mis hermanos, a través del miedo. Dios se sigue a través del amor y del temor de Dios, que es un reconocimiento total que donde estamos, ahí está Él, y que no nos vamos a apartar ni a diestra ni a siniestra de su presencia ni de su vista. Ese es el temor de Dios. Aquí enseñamos a seguir por amor, no por lo que nos da, sino por lo que Él es. Los milagros, mis hermanos, son secundarios. Nosotros no ponemos los ojos en los milagros, pero sí ponemos los ojos en quién hace los milagros. Si ponemos los ojos en lo primero, que es la palabra de Dios, tenemos que tener la secuencia al 100% con la palabra de Dios. Amén. Es importante todo esto, mis hermanos, porque esto va a tener un crecimiento sano y un desarrollo sano en nuestra vida y nos va a nutrir en nuestra vida espiritual, y vamos a estar bien fundamentados sobre la palabra. Amén. Sobre la palabra. Hemos insistido en que tienen que memorizar la palabra, principalmente para mandarla y enviarla cuando estamos orando, cuando vienen las promesas, cuando vienen las dificultades, cuando vienen las circunstancias contrarias, y tomarnos de ahí y continuar en fe y seguir hacia adelante. La palabra de Dios, mis hermanos, no se dobla. La palabra de Dios no se discute. La palabra de Dios se vive. La palabra de Dios, mis hermanos, se alimenta, se nutre uno, y uno puede caer en esa situación de respetarla, y mejor aprovechamiento vamos a tener en la vida cristiana, en la vida como hijos de Dios. Vamos a ser unos mejores cristianos. Amén. Nos quedamos en el versículo, llegamos al 8, donde hicimos entre 7 y 8 un paréntesis, pero vamos a continuar, mis hermanos, un poco después de que Esteban había sido apedreado. Ahí les gritó duros de cerviz y de incircuncisos de corazón. Y yo les comentaba, mis hermanos, resistí siempre al Espíritu Santo. Les habló siempre a los fariseos, a los saduceos. Ellos siempre iban por los pecadores. Ellos siempre iban por la gente que estaba enferma. Ellos siempre iban por la gente que estaba oprimida por Satanás. Siempre iban por la gente perdida. No iban por la gente que ya tenía el conocimiento de Dios. Y una de las situaciones en las cuales nosotros debemos de tener como iglesia es que siempre tenemos que estar conmiserándonos con este tipo de gente, con la gente, mis hermanos, a la que Cristo vino. Siempre va a haber gente que conoce, o personas que conocen de Dios, y van a tener levaduras tremendas que van a tratar de enfermar a la iglesia. Nosotros debemos de tener esa sabiduría de Dios, que no todo lo que nos hablan, mis hermanos, es Dios. Y ahorita les voy a poner un ejemplo. Claro, porque muchas veces con artes mágicas, sí, queremos creer lo que estamos mirando. En los últimos tiempos, cuando venga el anticristo, mis hermanos, va a ser prodigios y sanidades mentirosas. Y mucho pueblo, dice la palabra de Dios, que va a ser, mis hermanos, engañada. ¿Por qué? Porque andan atrás del milagro. Como les he dicho muchas veces, esta no es una iglesia milagrera, aunque hay milagros, sino nosotros tenemos el entendimiento de que Dios es fiel, y de que Dios, mis hermanos, lo primero es quien hace los milagros. Amén. ¿Sí? No son los milagros, quien hace los milagros, porque si no viene frustración a nuestra vida. Después de que ese varón lo mataron, estas levaduras, estas formas de pensar, estos personajes, mis hermanos, los sacerdotes, los religiosos que había, le aplicaron la ley de Moisés y lo apedrearon porque pensaron que estaba predicando otro Dios. Y él estaba predicando el Dios de dioses y Señor de señores. Inclusive, mis hermanos, con quien había estado el apóstol Pablo, les dijo Gamaliel
que no tuvieran cuidado, que no estuvieran peleando contra un Dios vivo. Vamos a continuar en esta noche. El capítulo 8 empieza a mostrar las primeras apariciones de Saulo. Saulo en el 7:58 dice: y echándoles fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Amén. Saulo es esta persona que se va a llegar a convertir el apóstol Pablo, a quien Dios le revela el Evangelio. Y miren cómo Dios va sacando y va limando los diamantes en bruto para que ellos vayan trabajando. A Cristo lo trae del cielo, ¿sí? desde el mismito tercer cielo, y lo baja a esta tierra y viene a vivir como hijo de Dios, para que no hubiese ninguna situación, mis hermanos, de contradicción. Como Él estaba ahí arriba, como Él ya conocía allá arriba, como Él ya sabía lo de arriba, como Él ya conocía al Padre, al Espíritu Santo, etcétera, etcétera, pues sí fue santo y fue perfecto. Mis hermanos, pues aquí nos demuestra que Dios también a un hombre terrenal, a un hombre humano, un hombre mortal, también Él lo puede transformar. Aquí estamos viendo con claridad que Saulo, mis hermanos, estaba ahí cuando era joven, muy joven, y le echaban, dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba al Señor Jesús: recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Amén. El apóstol Pablo, ¿sí? Saulo se le llamaba, estaba en esos momentos. Y miramos, mis hermanos, que estaba, dice en el 8, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Mis hermanos, la iglesia empieza a tener persecución, y uno de los principales cabecillas o líderes que estaban ahí, mis hermanos, que era hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, porque su religión así lo dictaminaba, mis hermanos. Saulo estaba ahí en esos momentos. Saulo, este varón, como les digo, un mortal, una persona como tú y yo, Dios lo empezó a tratar. Por eso les digo, los tratos personales son situaciones normales, amorosas de parte de Dios para nuestra vida, para que lleguemos nosotros al nivel o a la madurez, mis hermanos, que Dios quiere que tengamos, y al uso de su ministerio, del ministerio de Dios en esta tierra. Entonces, en estos momentos, Saulo dice, consentía en su muerte. ¿En la muerte de quién? De Esteban. Inclusive a él le echaron sus ropas a sus pies, mis hermanos, y estaba en una tremenda persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y se fueron esparcidos en todas las tierras, Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Los apóstoles siempre tienen que estar en los cocolazos duros, no tienen que andar de manicure en los momentos de guerra, no tienen que andar, mis hermanos, ahí escondiéndose. Ellos tienen que estar delante de la grey, delante de las grey, o sea, de las iglesias, perdón, para ponerse a defender la obra de Dios. Dice, y hombres piadosos llevaron a entrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Qué tremendo, ¿verdad? Un hombre que estaba en contra de la obra de Dios. Dios a la postre, mis hermanos, más adelante, porque básicamente del 9 en adelante, empieza a hablar de Pablo. ¿Sí? Donde Saulo, mis hermanos, es llamado en el camino a Damasco, donde el mismo Cristo se le aparece adelante. Pero vamos a mirar el 8. El 8 es importante, mis hermanos. Después de esto pasa a hablar acerca del ministerio de Felipe,
y empezamos a mirar las premisas, ¿sí?, de lo que es los bautismos, de la doctrina de Hebreos 6, 1 y 2, perdón, de una de las 7 doctrinas de Hebreos 6, 1 y 2, de las doctrinas de bautismos. Aquí empezamos a mirar en este capítulo las primeras premisas, ¿sí?, las primeras veces que se empieza a mencionar los bautizos. Y es importante tener claridad en estas áreas, porque si no vamos a confundirnos y vamos a tener una situación que donde veamos bautizo vamos a ver agua, y que donde veamos bautizo vamos a ver la salvación. Tenemos que tener la claridad, en primer lugar, que no nada más es un solo bautizo, sino son varios. Vamos a continuar leyendo. Dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime, escuchando atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Fíjense bien, cada uno de los apóstoles, mis hermanos, hacía señales, ¿sí? Tenían esta característica. Fíjense bien lo que hacían, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Por eso yo les digo, cuando dicen que es apóstol, pruébense. Tienen que tener las características de lo que la Escritura dice. Las características de la Escritura dice. Si no, mis hermanos, yo me pongo, es como si yo no hubiera ido a la universidad y estuviera ejerciendo lo que soy. Engaño. ¿Por qué? Porque me van a enseñar, ¿sí?, los lineamientos de lo que yo tengo que hacer y hasta dónde es mi disciplina, ¿sí?, o sea, mi profesión. Y con ti más Dios. Yo creo que es una preparación con Dios. Yo no creo, mis hermanos, o sea, yo creo que sí hay apóstoles en estos momentos, pero no la tremenda apostolitis. O sea, ¿por qué? Porque, si, como les digo, si nosotros nos vamos a la Escritura, van a decir, es que este es legalista. No, mis hermanos, esto es que ser sano, ¿sí? Un apóstol, como les dije, aquí estamos mirando a Saulo, cómo fue extraído. No tiene que ser un santo toda la vida, sino que fue extraído de lo peor y transformado por Dios. Pero vean las características. Es que estamos en otros tiempos. Dios no cambia. Dios no cambia. Dios no tiene sombra ni mudanza de variación. Y si ven en cada uno de los apóstoles, había resurrección de muertos, liberación de endemoniados, amén, sanaban paralíticos y cojos. ¿Por qué, mis hermanos? Por lo que les expliqué los dos viernes anteriores. Tenían una correcta relación con el Espíritu Santo. Porque hay milagros a cuentagotas. Hoy estamos hablando del mismo Dios de hace 2000 años, el que existe hoy. Él es eterno. Para Él no muere. Nosotros celularmente morimos diariamente. Unos más, otros menos, con diferentes aceleraciones. Estos varones, la mayoría murieron en la obra de Dios. En esos tiempos también había lujos. También había leyes. También había partidos políticos. Y ellos andaban siempre en la obra de Dios.
Mis hermanos, ellos no buscaban un andamio para predicar la obra de Dios. Ellos directamente eran el andamio del Espíritu Santo para que ellos pudieran predicar la palabra de Dios, con el poder de la palabra de Dios. Yo siempre miro, mis hermanos, lo que Dios dice: por sus frutos, perdón, los conoceréis. Lo que el hombre siembra, eso es lo que nuestro Dios dice. Y yo aquí hago un énfasis y digo en estos momentos que el diablo no tiene por qué hacerte propaganda fíjate bien. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria. Estamos hablando de la ciudad de Samaria, de donde era la mujer samaritana, a la que Cristo le dio ¿qué? Agua. Al revés, ¿no? Le dio agua a Cristo y Él le dio la autoridad de que fuera a predicar el Evangelio, de las buenas nuevas, la salvación a los samaritanos. Esa ciudad, mis hermanos, ya estaba preparada. Y ahí había un mago, dice, haciéndose pasar por alguien grande. A este oían atentamente todo, desde el más pequeño hasta la más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. ¿Sí? ¿A quién oían, mis hermanos, atentamente? No oigo. Al grupo. Dice: este es el gran poder de Dios. ¿Sí? Pero ¿qué pasó cuando llega Felipe? Alguien que tenía al Dios verdadero. Fíjense bien lo que pasa. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Aquí empiezan las primeras premisas de los bautismos, ¿sí? Dice: también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Volvemos a mirar algo básico y un común denominador en toda el libro de los Hechos: milagros, maravillas, prodigios. Amén. Amén. Y cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Ahora sí que vamos a echarle las ganas a Samaria. Vamos a evangelizar a Samaria con poder. Vamos a predicar en Samaria. ¿Sí? Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Por quiénes oraron, mis hermanos? Por la gente. ¿Sí? Y fíjense bien, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino solamente habían sido bautizados, oraron por estos varones, dice, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Amén. ¿Por quiénes oraron? Por los samaritanos. ¿Sí? Pedro y Juan, los que fueron al templo de la hermosa, ellos habían recibido el Espíritu Santo. Amén. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos y recibieron el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. De aquí sale la doctrina de los solo Jesús. Hay una doctrina, una iglesia, una denominación que se llama los solo Jesús. Solo bautizan en el nombre de Jesús.
en el agua. Y este bautismo de Jesús nos está hablando del bautismo de salvación. Aquí fueron salvos, amén. Solamente habían sido los samaritanos bautizados en el nombre de Jesús. No habían sido bautizados en agua. ¿Sí? Amén. Y después vinieron los apóstoles y oraron por esta gente y recibieron el Espíritu Santo. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Imposición de manos, otra de la doctrina de Hebreos 6, 1 y 2. Imposición de manos. Amén. ¿Por qué se impone manos? Porque la palabra de Dios así lo dice. Y porque así lo dice, yo tengo que obedecer. Amén. Amén. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Amén. El don no se compra con dinero. Les ofreció dinero. Amén. Amén. Este mago, ¿sí?, engañador, predicaba otro Dios y pensaba, ¿sí?, en el 10 dice, este es el gran poder de Dios. Pensaba que pagándole a los apóstoles para recibir el poder del don, se le iba a dar. Pero qué zarandeada le dieron, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Amén. Le estoy hablando de un hijo de Dios, ¿ya? Porque dice aquí, dice también, creyó Simón mismo, ¿sí? Y habiéndose bautizado, es en el 13, estaba siempre con Felipe. Pero como que las tuercas en la doctrina que traía él no eran las precisas. Él era un mago que engañaba al pueblo. Lo engañaba y de la misma manera quería recibir el don. Y les decía que era, ¿quién? Un gran poder de Dios. Este varón, mis hermanos, fue reprendido por los apóstoles y se le dijo que no era de esa manera, que el don de Dios no era por cuestiones económicas. Este varón, brujo, mago, hechicero, que predicaba según al Dios poderoso, aquí lo dice, ¿sí?, en Samaria quería hacer las mismas cosas. Vean la tendencia, yo doy dinero y Dios me hace el milagro. Y yo te pregunto algo para que madures, ¿será Dios? Por eso les digo, es importante, mis hermanos, pasar todo por la palabra de Dios. Todo por la palabra de Dios. O sea, vean los principios, como el diablo estaba hace más de 2000 años trabajando con otros nombres. Pero ahí estaba el Espíritu Santo, el Espíritu de poder, frenando la obra del diablo y agregando a la iglesia los que deberían de ser salvos. Y le digo a mi esposa, ¿y cuando no les hacen milagro? ¿Qué hacen con esa gente? Oye, es que yo di tanto y yo tengo derechos, Dios. ¿De qué te ríes, hermano? ¿Te acuerdas del chiste que no te sabías? ¿Me puedes traer agua, Emanuel, el agua de ahí, por favor? Que no vea la borre. Hermanos, cuando estás en tratos, aunque vendas tus casas, tus carros, el don de Dios no se puede comprar. Les vuelvo a recordar, en los últimos tiempos, el anticristo va a hacer milagros tremendos, prodigios. Los va a retar y los va a sanar. Y mucha gente va a decir, ese es Dios. Aguas, mis hermanos, aquí están las premisas
del anticristo y qué es lo que se está viviendo hoy. Fíjense los que buscan un milagro, de dónde viene ese milagro y qué te están exigiendo. Amén. Vuelvo a repetir. Fíjate de ese milagro que buscas y fíjate qué te están exigiendo o te están pidiendo. Si te están pidiendo dinero, mis hermanos, su Dios es su vientre y no es el mismo de la Biblia. Dios te pide tu voluntad. Amén. Toda tu mente, todo tu corazón, eso es lo que Dios te pide. Todos tus pensamientos. Aquí hay maneras fáciles, mis hermanos, de recibir el milagro. Y te he mostrado aquí, en la pantalla, lugares por si quieres ir. Ahí te doy la dirección. ¿Sí? Les puse ahí alguna vez que te retan y te sanan, según ellos, toda enfermedad. Y te hablan de Dios. El don no se cobra. En estos momentos, la iglesia atraviesa por esta situación. No todas. Hay sanas doctrinas. Pero sí está golpeando la situación económica. Cuando te enseñan a que el milagro no lo va a hacer el sobre o el dinero, sino la voluntad de Dios, los pactos de Dios, lo que Dios dejó para ti, la fe que tú pongas en eso, mis hermanos, ahí vas a tener una doctrina sana. Hay doctrinas ahora que te piden las escrituras, que te piden carros, que te piden casas, que te piden hasta tu misma mujer. Así, mis hermanos, he conocido y les puedo traer así, como les digo, hablo por gusto. Y lo único que han hecho es despedazar familias. Estamos hablando del crecimiento de la iglesia. Amén. Estamos hablando que los demonios son los mismos, pero 2000 años más refinados. A la alta escuela ahora. ¿Por qué? Porque ahora ya hay más conocimiento de la palabra de Dios, pues el diablo tiene que meter más revelación de él. ¿Para qué, mis hermanos? Es como un billete a 200. Si tú ves un billete a 200 falso, no lo vas a notar. ¿Sí? Pues el diablo te va a meter billetes de 200. No te va a meter un billete de 180 ni 160, ¿verdad? O ni de 201 o 210. Te va a meter uno de 200. Te va a meter algo parecido, pero que no tiene el sustento de Dios. Les vuelvo a decir, el diablo no te va a meter un billete falso y un billete, sí, de 200. Te va a meter, o sea, porque se parecen, pero ya cuando empiezan a ver los codos, este es falso y este es verdadero, ¿sí? Lo ves a contraluz. El diablo no te va a meter de 200 falsos, no te va a meter de 175, 180 o 210 pesos, te va a meter uno parecido, mis hermanos. Igual en la palabra. Debemos de tener mucho ojo, como dijo en la tele. Voy a guardar, se me han perdido varios. Sí, mis hermanos, así es el diablo. Va a meter uno verdecito hasta aún más bonito. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Es una situación de corazón, mis hermanos.
de corazón. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Él había sido arrepentido, dice en el 10, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaban atónitos. Vuelvo a reiterar el tema, ¿sí? Que se repite en toda la Escritura después del libro del Nuevo Testamento. No porque la gente vea milagros, es como les decía con mi esposa, contamos un resto, más gente de la que está, que ha recibido milagros, sanidades, maravillas, y ya no está. Fíjense bien, el corazón, mis hermanos, es lo importante para Dios, porque ese es el que se daña, ese es el que se daña, mis hermanos. El corazón físico, el corazón del alma. El corazón del alma. Y dice aquí, mis hermanos, que estaba dañado su corazón. Los apóstoles le estaban diciendo. Y este mago estaba con Felipe siempre mirando prodigios, señales y maravillas. Y no porque estemos viendo prodigios, señales y maravillas quiere decir que nuestro corazón está recto o que nuestro corazón va a crecer. Nos puede ayudar, mis hermanos, a madurar un poquito más en nuestra fe, pero a cambiar nuestro carácter, a cambiar nuestros pensamientos, a cambiar nuestra manera de pensar. Mis hermanos, aquí la Escritura nos está enseñando que no pasa a través de los milagros y maravillas, y por eso les he enseñado siempre, y vienen más milagros a la iglesia. Gracias por el amén. Gracias por el entusiasmo. Sí, vienen más milagros y más maravillas, mis hermanos. Pero eso no quiere decir que toda la gente que los ve, que los vive, que los tiene, mis hermanos, se va a quedar. ¿Por qué? Porque hay un problema interior, interno. ¿Qué es el corazón del alma? Yo les he enseñado, es la parte más profunda. No se está refiriendo al músculo cardíaco, es la parte más profunda del alma, donde se guardan los tesoros más íntimos, pecaminosos, peligrosos. Y eso es lo que Dios quiere cambiar, mis hermanos. A Dios no le cuesta nada de trabajo quitar un cáncer, un SIDA, una hemorroide, lo que quieran, mis hermanos. Cambiar unos riñones viejos por unos nuevos. Dios lo hace así, lo hizo en mi vida. Quitar un tumor, no, mis hermanos. Lo que cuesta trabajo es cambiar el corazón. Amén. Aquí estamos mirando, mis hermanos, con Simón. El corazón, tener un corazón correcto delante de Dios. Y eso nos ha costado mucho trabajo como iglesia. Trabajar con los corazones. Trabajar con esos corazones, lavarlos, que el Señor los lave con su agua de vida. ¿Por qué, mis hermanos? A través de la instrucción. ¿Por qué, mis hermanos? Porque un milagro de cambiar nuestro corazón incluye, ¿sí? Incluye nuestra voluntad, donde tú decides, yo decido, qué tanto de Dios queremos que crezca en nuestras vidas, qué tanto de Dios queremos tener en nuestras vidas o queremos desarrollarlo, qué tanta madurez queremos tenerla. Génesis 6, 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente el mal. ¿A poco el corazón, el músculo cardíaco, tiene pensamientos? No, mis hermanos, los pensamientos los tiene el cerebro. ¿Sí? Es Génesis 6, 5, no pierdan lo otro, ¿sí? Aquí lo que les quiero yo decir, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El corazón es el lugar donde tenemos todos los tesoros pecaminosos del alma, ¿sí? La parte más profunda del alma, donde tenemos todo lo que queremos, ¿sí? Lo oculto, lo oscuro, así, y que lo estamos abrazando, y que nos gusta.
Eso, mis hermanos, es el corazón. Y eso es lo que nosotros tenemos como pastores, como siervos de Dios, como hijos de Dios, educar nosotros a la grey, a las ovejas, y ustedes educar a sus hijos, mis hermanos. Sí son importantes los milagros, pero no es todo. Lo importante, mis hermanos, es el corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenía este mago? Dice ahí que este mago se había bautizado, había aceptado al Señor en el nombre del Señor Jesús. Y después dice que fueron y le impusieron manos. Perdón, él quería hacer lo mismo. Pero quería comprar el don. Es como les he dicho varias veces. Viene tal evangelista al Estadio Azteca y va todo monjum. Invitan gente. Y mucha gente no sana. Gente inconversa. ¿Fue bueno o fue malo? Yo les pregunto, llévenselo en su corazón. Sí, mucha gente no sana, ni cristiana, ni que no es cristiana. Dios no falla. El problema son los métodos que estamos utilizando. Dios no falla. Otros piden, mis hermanos, ofrendas por los medios masivos para que tú sanes. Y si no sanas, eso se llama estafa. Bueno, en mi rancho aquí no sé cómo le llamen, pero más o menos va por ahí, ¿no? Por eso dice que en los últimos tiempos, le estoy hablando de demonios, de espíritus de hace 2000 años. Nada más que ahora más refinados, como les dije hace un momento. Yo te pregunto y te vuelvo a decir. Y cuando te piden algo y no sanas, ¿qué pasa? ¿Dios falló? ¿O el hombre? Por eso les digo, es importante como pastor trabajar con los corazones. Con los corazones. Y uno tiene que predicar y tiene que haber milagros y maravillas y tiene que ser una característica, como les dije, de un apóstol o de un hijo de Dios o al que cree, como dice la palabra. Pero yo les quiero decir, mis hermanos, que mucho ojo, porque no el estar viendo, porque mucha gente, no, vamos a predicar y van a ver y va a crecer mi fe y esto. No, la fe va a crecer, mis hermanos, cuando tú estés dentro de ese trato personal. Amén. Tu dinero perezca contigo. ¿Por qué has pensado que el don del Espíritu se obtiene con dinero? No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues no se contradice la Biblia, no que también creyó Pedro al momento de creer, Simón, ¿sí? Al momento de creer hubo arrepentimiento, porque estaban predicando a Cristo, el arrepentimiento, que vinieran a Cristo. Y aquí los apóstoles dicen, arrepiéntete. O sea, no hay contradicción en esto, mis hermanos. Lo que pasa es que este varón recibió al Señor, dice, y fue bautizado. Y estaba con Felipe al lado. Pero fíjense, mis hermanos, cómo estaba su corazón. Por eso, a los jóvenes y a las mujeres y a mis hijos y a las muchachas y muchachos de esta iglesia que se van a casar, les digo, no es garantía que digan que son hijos de Dios. No es garantía. ¿Se tienen que casar con un hijo de Dios? Sí, pero deben de ver las características de un verdadero hijo de Dios. Así es como el Señor lo dijo. Yo enseño lo que dice la palabra. Ya cada quien sabe cómo la vive. Amén. Advierto, estamos advirtiendo. Por eso
mucho ojo cuando, hermano, es que voy a hacer un negocio con un hermano. Aguas. A mí ya me han transado quién sabe cuántas veces. Pastores, ¿Hasta dónde llega un corazón torcido, mis hermanos? ¿Hasta dónde llega? Hasta la amargura y a una maldad tremenda. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre de mí. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Ellos continuaban. En cada lugar vemos una problemática, en cada lugar vemos una lección. Vemos, mis hermanos, esta lección que nos ayuda, y que Dios es el mismo a hoy y por todos los siglos. Y las estrategias del diablo, mis hermanos, pues las va cambiando, pero cuando uno se mete con Dios, el Señor va revelando para no caer. Amén. Y para finalizar este capítulo, vamos a mirar. Dice: el ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Amén. Amén. Volvemos a ver aquí la supremacía del Señor. Dice: y un ángel del Señor le habló a Felipe. Los apóstoles se mueven, mis hermanos, teniendo, por decirlo así, la televisión abierta de Dios para recibir las instrucciones perfectas. Entonces él se levantó y se fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, y volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías. Dijo: pero, ¿entiendes lo que lees? Y dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñaron? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Amén. Amén. Cuando tú le vas a hablar a alguien, mis hermanos, ¿sí?, hay una controversia. Es que no se trabaja. Dios mismo te va a poner a la gente y te va a hablar. Ve y háblale a fulano, a perengano, o a la hermana, o al hermano, o al que está en la calle. Va a poner su GPS y te va a decir, como cuando pides un Uber, llega ahí y ahí háblale. O al del Uber, háblale. ¿Sí? ¿Sí? Y dice: acudiendo Felipe, le oyó, él dijo, el 32, el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de los trasquiladores, así no abrió su boca. ¿Cuál era? ¿Isaías qué? 53, amén. En su humillación no le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra de su vida. Respondiéndole el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Amén. ¿Qué le anunció? El Evangelio de Jesús. Él estaba leyendo Isaías. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo al eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Aquí sí está hablando del bautismo en agua. Atrás habló del bautismo en Espíritu Santo con el mago, y del bautismo en Cristo. Y dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y él respondió y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambas al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto,
y pensando anunciaba el Evangelio, pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Amén. Vamos a parar aquí, mis hermanos. Es importante ir texto por texto hasta terminar. Vamos a empezar a mirar la vida de Pablo ya, cómo Dios se le aparece.